¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Nuevo capítulo del Informante en esta temporada 2017 por las pantallas de TVN, TV Chile, 24 horas, 24horas.cl. En todas las plataformas estamos disponibles en la emisión de este programa. Hoy, miércoles 14 de junio del 2017, ya lo habíamos dicho, lo habíamos anticipado durante la semana, entrevista y por lo tanto programa completo como merece para la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que nos acompaña esta noche. Un aplauso para la Presidenta. Muchas gracias por estar aquí, Presidenta. Buenas noches, Juan Manuel. Encantada de estar acá. Pucha, usted se imagina que el listado de temas es... Me imagino. Un montón, así que nos vamos a pasear por reformas, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de comparativas de primer gobierno con segundo gobierno, coyuntura, por supuesto, algunos temas que nos interesan. Quiero partir un poquitito con la política, si le parece, porque de hecho usted en su cuenta pública el 1 de junio, y la voy a citar textual, hizo un llamado a la unidad y lealtad de demócratas y progresistas. En el fondo se entiende la nueva mayoría. Hemos visto en estas últimas semanas que han habido roces, y particularmente entre los comandos de Alejandro Guillé y Carolina Goich. ¿Siente de alguna manera que como que la nueva mayoría no siempre la escuchan? Yo siento que aquí ha habido un proceso, ¿no es verdad?, en que los partidos políticos han tomado ciertas determinaciones que han sido inéditas en la experiencia de una coalición, haya sido concertación en el pasado, nueva mayoría hoy día, cuál es seguir estando en el mismo gobierno, ¿no es verdad?, pero tener dos candidatos presidenciales, ¿no? Y sin duda, hasta el momento de hoy, una lista parlamentaria. Y esto sin duda que genera tensiones. Y yo diría que estamos viviendo un momento muy complejo además para los partidos, para los parlamentarios, porque vamos a tener que enfrentar estas elecciones en un contexto electoral distinto, con una nueva ley electoral, donde ahora muchos los distritos se transformaron en circunscripciones, claro, y por tanto tienen que llegar a un electorado que no conocían o nuevo y darse a conocer. Segundo, con algo que es una muy buena noticia, pero que no es fácil para los partidos políticos o movimientos políticos de implementar, que es que haya por primera vez un 40% obligatorio de cuotas de mujeres como candidata al Parlamento, ¿no es verdad? Y bueno, eso significa que cómo se cuadra toda digamos, la lista no es fácil para muchos de ellos. Y por lo tanto, aquí hay muchas tensiones en juego que han implicado que los partidos han tenido distintas posiciones y que finalmente se han definido por llevar dos candidatos. Y eso yo creo que no ha sido fácil. Y por lo tanto el esfuerzo que como gobierno estamos haciendo, por un lado nosotros como gobierno, trabajar unidos todos los que somos parte de este gobierno, asegurar la unidad desde el gobierno, trabajar para también llevar adelante aquellas políticas que ojalá nos unan a todos, poner la prioridad en lo que nos une y no en lo que nos pudiera dividir, aunque hay algunas cosas que para mí son tan simbólicas que aunque haya, digamos, matices, yo creo que deben llevarse adelante, y hacer todo lo posible del gobierno para, yo diría, generar algo que me parece básico en todo momento, pero también cuando uno aspira a proyectar, ¿no es verdad?, un cuadro de transformaciones que ha tenido la sociedad. ¿Cuál es el que yo creo que estas han sido coaliciones de gobierno que han logrado darle estabilidad al país, que han logrado avanzar fuertemente y por ende que la unidad es clave? Yo creo que las peleas pequeñas, la gente está aburrida de las peleas pequeñas. Lo que quiere es mirar cómo puede haber matices entre unos y otros, pero hay esencialmente una misma dirección, un mismo sentido. ¿Siente que son solamente matices o que eventualmente no necesariamente las dos candidaturas reflejan y respaldan su proyecto de gobierno y su proyecto de reformas? Yo no me atrevería todavía a llegar digamos, a tener una opinión definitiva en eso, Juan Manuel, porque yo no he visto todavía los programas de gobierno en detalle de los distintos candidatos. Por lo tanto, difícil saber. Tengo claro quienes no quieren continuar por el mismo camino. Tengo claro que hay personas de la oposición que lo que quieren es lo que algunos han llamado una restauración conservadora, ¿no?, que es tratar de borrar todo lo que hemos hecho en estos años. Pero desde el punto de vista de digamos, los candidatos de la nueva mayoría, yo tengo, no sé si porque soy optimista histórica, digamos, tengo la impresión que en general hay una convicción muy clara que reformas como la educación, la gratuidad de la educación, ¿no es verdad?, como la reforma tributaria, como la modernización del marco laboral del país, como, en fin, un conjunto de cosas. Bueno, esperamos cuando enviemos el proyecto de ley de reforma de las pensiones, digamos, un conjunto de esas cosas, yo espero que haya un gran acuerdo nacional. Ahora, usted dice, yo soy una optimista histórica. Usted es una militante socialista histórica también. Y tengo que preguntarle también, en lo que yo sé que para usted es un orgullo, y al mismo tiempo, ¿cómo observa una militante socialista la determinación de un partido como el suyo de no haber respaldado la candidatura de un socialista como Ricardo Lagos? Mire, yo ahí de verdad que nosotros nos abstuvimos en esa discusión, ¿no?
los partidos nos pidieron presidencia al gobierno en sus determinaciones y por lo tanto solo me cabe decir que bueno, es una decisión del Pleno del Partido Socialista. Yo no soy miembro del Pleno del Partido Socialista, no participé en ese Pleno. Y en ese sentido, creo sí que ese hecho motivó que probablemente no hubiera primarias. Eso le voy a preguntar. Evidentemente que esa determinación llevó a que una de las candidatas, Carolina Goich, dijera, bueno, si vamos a hacer dos, mejor voy directamente a la papeleta de noviembre. ¿Hubiese sido mejor para la nueva mayoría, en esta lógica que usted les pide mayor coherencia política respecto a este proyecto que usted está heredando, que hubiesen tenido primaria o no necesariamente? A ver, usted sabe que frente a esto hay distintas opiniones. Ciertamente. Yo estoy a favor de las primarias. Yo creo que el hecho que las personas tengan la opción de poder debatir ante el país, sea el número de candidatos que sea. A mí me tocaron primarias con cuatro, éramos cuatro, ¿no es verdad? Yo creo que siempre es una buena opción. Sin embargo, hay gente que piensa que las primarias dejan mucha rencilla al interior de las coaliciones y cree que no siempre es bueno. A mí me gustan las primarias, creo que es bueno dar a conocer, de partida, habría franja electoral y la posibilidad de darse a conocer las propuestas que existen. Pero, ¿sabe qué? Yo no hago política ficción. Estamos en la realidad que estamos hoy día, ha sucedido esta situación, hoy día hay dos candidatos presidenciales y lo que yo aspiro como presidenta de la República es que, más allá que naturalmente cuando hay candidatos distintos, la tendencia es a tratar de mostrar en lo que se diferencia, ¿no es verdad? La tendencia, además, cuando una persona está más abajo que uno que está más arriba, es tratar de demostrar fuertemente cuáles pueden ser esas diferencias. Pero yo aspiraría a que cualquier discusión y debate que se haga, no solo al interior de los candidatos de la nueva mayoría, sino también entre todos los candidatos, sea con una altura de mira, sea pensando en los ciudadanos. ¿Siente que lo está haciendo así? Yo creo, y también sea súper responsable, porque mire, yo he aprendido en la vida que cuando uno tenía, y como yo estaba en las dos ocasiones con alta posibilidad de ser electa, que la única manera de verdad responder a los ciudadanos es comprometerse con lo que uno de verdad va a hacer. Primero, que está convencido de algo, y segundo, que está dispuesto a llevarlo adelante. Y yo eso esperaría de todos los candidatos. ¿Ha visto alguna propuesta de algún candidato en particular que diga está prometiendo algo que es irrealizable y que por lo tanto se puede estar acercando eventualmente al populismo? Mire, yo no le podría mencionar una en particular. Lo que sí he notado es que están proponiendo cosas que ya son realidad. Por ejemplo, hay un candidato que propuso que va a mandar un proyecto de ley para crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto está discutiéndose en el Parlamento. Hay otro candidato que propuso un par de medidas de agenda de transparencia y contra la corrupción, que ya son leyes que hemos aprobado en la agenda que nosotros hemos desarrollado. Entonces, yo tengo la impresión de que yo invitaría a los candidatos a, digamos, a informarse bien de lo que existe, a informarse, porque de verdad creo que a veces, ya que eso está listo, a lo mejor hay otros elementos, otros desafíos que esos candidatos pueden llevar adelante. Una última cosa sobre este punto de las políticas, para entrar ahora al tema de la reforma. En los últimos años, y particularmente en el último año, hemos visto irrumpir con fuerza a un movimiento nuevo, que es el Frente Amplio. ¿Cómo observa usted la llegada también de lo que para muchos es la interpretación de una izquierda, de un nuevo tipo de izquierda? Digo, para quienes consideran que al mismo tiempo la izquierda tradicional en Chile ha ido perdiendo terreno, y entre ellos el Partido Socialista. Bueno, yo diría que este es un fenómeno que no es solamente chileno, lo hemos visto en todo el mundo. Hemos visto que hay una cierta crisis de representatividad y legitimidad de las políticas en general, el cuestionamiento a la élite. Esto no es un tema chileno, donde uno vaya es como, a ti también te pasa, en todos lados es la misma descripción. Y la irrupción de movimientos o partidos distintos, por distintas razones, algunos más que grandes contenidos, porque uno a veces escucha, lee y uno dice, pero a ver, ¿en qué se diferencian verdaderamente de lo que supuestamente repudian? Muchas veces es más bien, lo que yo he percibido, lo que he leído, es como las ganas de hacer un nuevo tipo de política, ¿no? De definir una política con un sentido más colectivo, porque sienten ellos que se ha perdido el sentido colectivo en la política. Pero como le digo, esto es un fenómeno bastante universal, bastante generalizado. Lo vimos desde las elecciones en Estados Unidos, donde surge Bernie Sanders, ¿no es verdad? Lo vemos, aunque él va por el Partido Demócrata, pero no es del Partido Demócrata originalmente. Y lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en España, en distintos lugares. Pero a mí me parece que esto es una tremenda oportunidad para los partidos más históricos, más tradicionales, de profundizar mucho más por qué esto está pasando, qué es lo que la sociedad está pidiendo hoy día,
¿Cuáles son aquellos elementos de la política que hace que la gente no se sienta cercana a la política? O sea, se siente cercana, pero a lo mejor a estos nuevos partidos, ¿no? Claro, pero de alguna manera porque por alguna razón sienten que aquellos no lo representan, o porque lo sienten lejanos, o porque lo sienten muy mirándose el ombligo y no preocupados de lo que le pasa a la gente. Y yo por eso creo, porque si bien es cierto que hay irrupción de estos partidos nuevos, si usted se pregunta, Juan Manuel, ¿quiénes son estos jóvenes que irrumpen? Son hijos de los partidos, de personas militantes de los partidos tradicionales. Nos vemos una gran irrupción de gente, por ejemplo, de clase media o gente de clase obrera. No he visto yo, a lo mejor existe, no he visto una irrupción, más bien son los hijos de, ¿no? Yo conozco muchos hijos de, en que están todos mirando estas organizaciones porque les parecen atractivas, les parecen más modernos, les parecen nuevos. Entonces, creo que también aquí hay que hacerse una pregunta. Y hoy día entiendo que el PNUD hizo el lanzamiento de un libro, de una investigación de 2 años, que se llamaba Desiguales. Y una de las constataciones en Chile que más le llamaba la atención, no positivamente, es de qué manera en la política el poder estaba en las élites. Y lo curioso es que en estos nuevos grupos se reproduce ese mismo fenómeno. No es que haya habido una irrupción masiva social que cambia y que democratiza mucho más, ¿no? Porque no es que aquí estén participando miles y miles de personas que hoy día no tenían ningún vínculo con el poder. Ahora uno podría yo decir espero también... que todos los partidos logren volver a una relación con la ciudadanía mucho más amplia, que se vuelva a tener confianza en las instituciones, porque la política es esencial en la democracia. Ahora, uno podría decir también que quienes surgen, por ejemplo, en el caso de estos movimientos, son estudiantes que se convierten en dirigentes estudiantiles y que luego llegan a la política, pero que provienen, en la mayoría de los casos, de personas de clase media. Uno podría mirar también, si toma la encuesta CEP, los políticos mejor evaluados, los 2 políticos mejor evaluados, son personas que hace 4 años no estaban en la política. De hecho, los 4 políticos mejor evaluados, Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez, Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Usted misma que había dicho desde la ONU en algún momento, es necesario tener recambio en la política. ¿Cómo mira el que los 4 políticos mejor evaluados, según lo que dicen que es la madre de todas las encuestas, sean personas que hace 4 años no eran políticos? Claro, que eso también tiene una explicación, yo creo, a mi juicio, más allá de las gracias que pueden tener cualquiera de ellos, ¿no? Sí, su individualidad. Son todas personas que pueden ser talentosas, capaces, yo no cuestiono nada de eso. Pero también es cierto que esto tiene que ver con esta especie de sospecha generalizada que se ha caído sobre las élites o quienes consideran que personas que ya han estado en posiciones de poder. Y por eso, si usted se fija, justamente lo que hay ahí es también el que, por decirlo así, voy a usar una palabra que no representa lo que yo pienso, sino que lo que yo analizo, no están como contaminados, digamos, ¿no?, de la política. Y entonces yo creo que es mucho más en rechazo a cierto y en respuesta a esta desconfianza profunda. De los políticos tradicionales, como se de le los dijo políticos en general, ¿no? Y de las instituciones políticas. Porque si uno ve todas las encuestas, todas las instituciones políticas y todas las élites están hoy día en amplio cuestionamiento. Entonces, yo siento que esto es algo que los partidos tienen que tomarse muy en serio. Una tarea que yo como gobierno sé que en los 9 meses que me quedan no voy a poder resolver, pero que estoy trabajando fuertemente para mirar cómo podemos reconstituir la confianza de los ciudadanos, porque eso es clave para la democracia, en las distintas instituciones. Me gustaría que más adelante, cuando conversemos sobre la comparativa de sus 2 gobiernos, miremos también cómo evolucionó eso y cuál es la mirada que tiene la Presidenta de la República sobre cómo era hace 10 años respecto a cómo es ahora esa realidad política. Pero quiero llevarla al tema de la reforma. Usted en su discurso el 1 de junio, muy orgullosa de los logros alcanzados, de los desafíos propuestos, de las promesas cumplidas. La nueva mayoría la aplaudía en ese mismo Parlamento. Sin embargo, al mismo tiempo, existe una sensación ambiente de que no necesariamente la nueva mayoría se siente tan genuinamente orgullosa de todas esas reformas de las que usted habló. Como uno podría haber imaginado en otros tiempos, todos levantando la mano frente a una determinada reforma, que algunos partidos le cuestionan que no se consiguió lo suficiente en la reforma laboral, que no se avanzó lo suficiente en la reforma educacional o que quedó mal estructurada la reforma tributaria. ¿Siente que los partidos de la nueva mayoría están realmente orgullosos de ese proyecto suyo? Yo creo que la nueva mayoría tiene personas que siempre le gustaría ir más allá, y a mí misma. Yo siempre soy más inconformista que, como diríamos en el lenguaje antiguo, más autoflagelante que autocomplaciente. Ya, okay. ¿No? Siempre pienso, pucha, deberíamos ir
un poquito más allá, podríamos haber conseguido un poquito más allá, pero yo soy realista y sé que uno logra, y sobre todo cuando son materias parlamentarias, uno logra lo que es capaz de acordar o de conseguir mayorías en torno a eso. Siempre, perdón, paréntesis, ¿siempre fue autoflagelante puesto en ese escenario? Siempre. ¿O en su primer gobierno siente que fue más autocomplaciente que autoflagelante? No, no. Una cosa es que uno hace lo que puede, pero otra cosa Claro. es que uno quisiera hacer más siempre. Ya, ok. Es un carácter, es mi personalidad. Y por eso cuando alguien critica, yo digo, sí, muy posible, revisemos, miremos cómo podemos mejorar. Porque yo creo que lo mejor es saber que siempre las cosas pueden mejorarse, siempre se puede buscar mayores voluntades y mayores acuerdos. Ahora, yo quiero decirle que más allá de que siempre hay gente que encuentra que no es todo lo que quisiera, ¿no? Que hubiera querido más. Más allá de eso, yo he contado en este gobierno con el apoyo de la nueva mayoría en la enorme cantidad de proyectos que hemos llevado adelante, ¿no? Naturalmente que hay matices y que hay discusiones que son súper legítimas y que yo las encuentro válidas. Que cuando uno ve personas que han tenido una experiencia como dirigentes estudiantiles, es evidente que también a ellos les pesa mucho determinados proyectos de ley que incluyan o no incluyan determinadas variables, ¿no? En la educación, en el caso. Por ejemplo, en la educación o, por ejemplo, quienes han sido miembros o activos en el ámbito laboral también quisieran ir más allá. Pero en política, como en la vida, porque también en una relación de familia se acuerda, se negocia, no se llama negociación, pero se ponen de acuerdo, ¿no es verdad? ¿Cuánto podemos? ¿Cómo hacemos? ¿Hasta en qué nos gastamos los recursos que tenemos? En la política es lo mismo, uno tiene que buscar el mayor nivel de acuerdo posible para llevar al fin que uno espera, ¿no? Ahora, mirado en esa retrospectiva, por ejemplo, la tercera reforma, la reforma tributaria, después de todo lo que se dijo y después de la modificación que hubo que hacerle, ¿siente que fue un proyecto insuficiente, que se podría haber hecho de otra manera? Mire, la reforma tributaria es curiosamente un ejemplo casi de manos alzadas entre todos, porque fue apoyada por mayoría. Incluso gente que después la criticó, todas Claro. votaron a favor, ¿no? Y se hizo, yo diría, lo más que se pudo, ¿no? Y yo creo que ha empezado a dar resultados. A partir del año pasado ha empezado a generar ingresos que ha permitido, yo diría, de alguna manera compensar lo que han sido, digamos, la disminución del ingreso fiscal producto de la baja de los precios de los commodities y la baja del cobre, que nos hizo perder alrededor del 30% del ingreso, ¿no? Miremos, en el caso de la reforma educacional, vaso medio lleno, después vaso medio vacío. Vaso medio lleno se va a llegar hasta el 60% en la gratuidad o hasta el sexto decil. Al mismo tiempo, sin embargo, hemos visto que hay algunos candidatos que han dicho que no van a continuarla o que incluso van a otorgar los créditos ya comprometidos, pero que luego la van a eliminar y van a buscar un nuevo sistema. ¿Siente que se corre el riesgo de retroceder en lo que ya se consiguió, en lo que ha sido para usted probablemente uno de los mayores logros, los más emblemáticos? O sea, siempre hay el riesgo potencial si alguien ideológicamente no cree que la educación es un derecho social y por tanto que la gratuidad no es algo que los jóvenes merecen, ¿no? Sin embargo, por eso es que yo tengo como gran objetivo el que esto no dependa de la ley de presupuesto exclusivamente, porque el riesgo fundamental, si esto es ley de presupuesto, que se discute año a año, ¿no? Y en cambio, si esto es ley de la República, sin duda, una ley puede cambiar otra, pero ya es más complejo, ¿no? Claro. Y se requiere explicar al país por qué uno está terminando con este proceso. ¿Logrará sacarlo de la glosa presupuestaria y pasarlo a la ley de presupuesto antes del término del gobierno? O sea, con glosa presupuestaria este año igualmente vamos a pasar al 60%, pero lo que yo espero es aprobar la Ley de Educación Superior, donde va a definir la gradualidad de cómo se vaya avanzando año a año para obtener, ojalá, una universalidad de la gratuidad de la educación. Ya, y ahí ahora lo miro desde la perspectiva del vaso medio vacío. Hay quienes han criticado que llegar al 100% de gratuidad mediante la fórmula propuesta lo hace muy difícil, dicen 45, 50, otros dicen no, incluso más tiempo. ¿Cree que la fórmula propuesta pudo de alguna manera haber llevado a quienes pensaran que se indujo a un cierto engaño, de que llegar al 100% realmente no se va a cumplir? A ver, lo primero que yo quiero decir es que cuando nosotros fijamos en el programa a cuánto íbamos a llegar en el gobierno y cómo íbamos a seguir posteriormente, la economía tenía un desarrollo muy distinto, ¿no? Era mucho más fácil pensar que esto íbamos a lograrlo más rápidamente que ahora. Entonces, ahora lo que nosotros decimos, porque además no somos populistas y no le mentimos a la gente, es decir, queremos llegar al 100%, pero también tenemos que considerar cuáles son los mecanismos que nos permitan hacer que esto sea sustentable.
La gracia de la reforma tributaria era pensar que estos son gastos permanentes y por lo tanto no podía ser y no podíamos dejarle a otro gobierno la irresponsabilidad de decir, mire, vayamos al 80% y después usted ve cómo se la arregla y cómo lo financia. Entonces, por eso nosotros fijamos un mecanismo que si tal condiciones se cumple, se puede pasar a la siguiente etapa de la gratuidad. Y sin duda que esperamos que la economía se recupere y que podamos ir avanzando más rápidamente. Vamos a hablar de economía en un momento más, pero aprovecho de preguntarle también, porque uno de los pilares de su gobierno anterior fue la reforma previsional del 2008. El año pasado vimos que explotó el descontento de parte de la ciudadanía frente a este tema. ¿Qué le quedó pendiente, cree usted, del 2008 al 2017, que tenemos a la gente tan enojada en las calles con un sistema previsional? Es que son dos cosas muy distintas. La reforma que nosotros hicimos en el 2008 tenía un sentido siguiente. Teníamos 1 millón y tanto de personas que tenían prácticamente cero pensión o pensiones bajísimas. Acuérdese usted que cuando nosotros llegamos al gobierno, la gente que no tenía lo que se llamaban las pensiones asistenciales, que eran como de 40.000 pesos, 30.000 pesos, pero donde cada comuna tenía un máximo de 80 cupos, algo así. Y las personas iban llegando, juntaban los cupos, tenían que ir postular cada mes, en fin. Entonces no era realmente... Y en las pensiones, el sistema de pensiones de la época no incluía un pilar solidario importante, salvo para, digamos, sectores muy de privados. Por lo tanto, nuestra tarea fundamental fue decir cómo mejoramos las pensiones de las personas, por un lado aquellas que no tienen pensiones o que tienen solo estas pensiones asistenciales que son arbitrarias, que son irregulares, y ahí generamos lo que se llamó la pensión básica solidaria, ¿no es verdad?, para todas las personas que no tuvieran pensión o que tuvieran esta pensión asistencial, pero también había un grupo de pensionados que tenían pensiones muy bajas, para el cual generamos el aporte previsional solidario que permitió que más de 1.200.000 personas tuvieran pensión y mejoraran sus pensiones. Entonces, ese fue el objetivo, ir a los más pobres y generar además un pilar solidario de verdad, porque Chile es el único país que tenía un pilar solidario mínimo, ínfimo, pequeñito, y el resto era pura cotización individual. Y por lo tanto, ese fue el sentido de esa reforma, ese fue el foco de la reforma. Cuando usted ve la manifestación en la calle y que han quedado bajo el eslogan de no más AFP, ¿qué piensa que lo que la gente está pidiendo realmente? ¿Que les mejoren las pensiones? ¿Que quiere volver a un sistema de reparto? ¿Qué es lo que realmente entiende la Presidenta de la República cuando se ve esa gran cantidad de personas? Probablemente no habíamos visto desde la movilización estudiantil personas reclamando sobre algo tan efusivamente como ha sido en el último año. Lo primero es que es evidente que las pensiones son malas, ¿cierto? Son malas por distintas razones. Porque los sueldos son malos, por tanto la capacidad de ahorro es mínima, porque hay lagunas en muchos trabajos, porque las mujeres muchas veces dejan de trabajar por los hijos y por lo tanto llegado el momento jubilar, su ahorro es muy malo porque depende solamente de lo que pudo ahorrar y cotizar individualmente. Entonces es evidente que las pensiones son malas. Segundo, es que yo diría ha sido vivido de manera aún más brutal por la clase media, porque la gente, digamos, de ingresos más bajos, generalmente el Estado está proveyendo de distintos instrumentos de apoyo, ¿no? Estos apoyos solidarios. Pero la famosa frase de Lavín que a los pobres los ayuda el Estado y los ricos se ayudan a sí mismos. La clase media... No, digo yo no uso esa frase, pero lo que sí es lo que la gente percibe. Porque efectivamente en estados que buscan disminuir la desigualdad, donde los recursos no son infinitos, se focaliza en aquellos más vulnerables. Hoy día nosotros creemos que hay que seguir aportando a los más vulnerables, pero también tratar de universalizar más derechos, ¿no? De hecho, la reforma de la educación es un ejemplo de eso, no es solo con los más pobres. Ahora, con respecto al tema de las pensiones, yo creo que... ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve la gente que está marchando, que además son marchas masivas, pacíficas, ¿no? Entusiastas, alegres, es mucha gente de clase media, que todavía no es jubilada, que va a jubilar y que ve que su jubilación va a ser dramáticamente más baja. Y eso lo sabemos. En Chile las mujeres tienen un promedio de 33% de tasa de reemplazo de su salario y los hombres aproximadamente 40, 45%. Entonces eso es malo para cualquiera. Pero como en el sistema que tenemos hoy día, para aquellas pensiones muy bajas hay aportes, los de la clase media lo viven de una manera muy dramática. Entonces, yo diría, lo que sí veo que hay de fondo es quiero aumentar mis pensiones. Aunque la frase sea no más AFP, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención en las entrevistas a las personas en la calle o en las encuestas es cuando le preguntan qué significa no más AFP o cuando el gobierno plantea
que tenemos que volver a un sistema como en todo el mundo, que es tripartito, donde el empleador también tiene que colocar un porcentaje importante para la pensión del trabajador. La respuesta de muchos de ellos es, ok, pero que vaya a mi fondo individual. Por lo tanto, no reparto. No reparto. Entonces, lo interesante que es, a mí me parece, que hay como una falta de percepción que el fondo del sistema AFP es la capitalización individual. Y cuando se busca el mecanismo de que ese 5% de mi fondo individual es mantener el sistema en ese sentido, es mantener las desigualdades. Entonces nosotros lo que hemos planteado es que en ese 5% del empleador vaya, es cierto, también la gente requiere, los futuros pensionados, los que hoy día están cotizando, saber que su pensión puede mejorar en el futuro. Entonces, por eso decimos que un 3% vaya al fondo individual, pero un 2% al colectivo. Y ese 2% no va solo a generar mejores pensiones para el futuro, sino para los actuales pensionados. Presidenta, en todo caso, es una cosa técnicamente muy compleja, se está elaborando y ingresaremos en el mes de julio el proyecto de ley al Parlamento. Déjeme preguntarle por otro proyecto que está en el Congreso, que es parte también de su agenda, ahora el matrimonio igualitario. ¿Usted es partidaria de la adopción por parte de parejas del mismo sexo? Mire, nosotros, aquí hay distintas experiencias internacionales, ¿no? Algunas que han sido muy positivas. Nosotros lo que queremos, antes de enviar ese proyecto, es terminar con ese diálogo, ese debate que estamos haciendo a nivel de la ciudadanía. Y yo quiero también observar ahí de qué manera el tema de la adopción también va a contar con un apoyo suficiente o no, o cuál es el grado de acercamiento que tiene la ciudadanía hacia el tema de la adopción. O sea, porque yo puedo tener opiniones personales, pero lo que importa también es qué es lo que va a contar con apoyo en el Parlamento de manera que esto sea una realidad pronto. Ya, usted espera saber si tiene el apoyo en el Parlamento, pero no necesariamente qué es lo que piensa la mayoría de la ciudadanía para enviar ese proyecto. Es que nosotros tenemos un compromiso que estamos cumpliendo, que es hacer un debate amplio sobre el tema del matrimonio igualitario, incluye la discusión de la adopción y otras temáticas. Entonces, yo me parecería que así como con el tema constitucional, tener yo escrito una constitución en mi cabeza antes de haber escuchado el debate ciudadano, las opiniones, me parecería una falta de respeto con las personas. Hemos definido un camino, un mecanismo que es un debate abierto, ¿no? Y yo creo que eso es un tremendo avance, porque años atrás, ¿quién estaría conversando y discutiendo y aprobando, por ejemplo, apoyando la posibilidad de que las personas que se amen se puedan amar libremente, ¿no? No importa de qué sexo son, ¿no? ¿Quién habría discutido eso? Entonces, ¿quién estaría discutiendo sobre la posibilidad de descriminalizar la interrupción del embarazo por 3 causales? Puede ser que yo tenga una opinión diferente, que a lo mejor yo, como médico, como mujer, como ex jefa de ONU Mujeres, tengo una visión más amplia sobre eso, pero eso fue el proyecto de ley que nosotros logramos que toda la coalición pudiera estar detrás. Y bueno, qué bueno que hoy día en la Comisión de Constitución del Senado se aprobó la indicación de despenalización por violación, que era un tema que se estaba discutiendo y que donde había discusión controversial. Me parece muy importante. Qué interesante lo que me dice, Presidenta, porque uno mira en las últimas semanas, sobre todo, donde ya hemos empezado a ver ya entrevistas más en profundidad a distintos candidatos, en que se les pregunta la opinión personal para saber qué es lo que piensa quien pretende dirigir Chile sobre determinados temas. Pero al mismo tiempo usted dice, independientemente de lo que yo piense, esto es un proyecto colectivo. Esto significa que usted podría no necesariamente estar de acuerdo, por decirlo de alguna manera, con lo que piensa el colectivo de su nueva mayoría, eventualmente en algunos proyectos. No, yo creo que yo puedo estar... O sea, toda coalición, todo colectivo tiene matices, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, pueden sentirse muy cómodas con un tema y otras no. Por ejemplo, yo considero esencial, y qué bueno también que se aprobó hoy día también, me parece que también en el Senado, una parte del proyecto de identidad de género, ¿no? Y eso es muy bueno porque es un avance también muy importante para las personas trans. Y hay personas que tienen distintas opiniones. Yo creo que los niños, niñas y adolescentes trans debieran ser parte de ese proyecto, que fue lamentablemente una indicación en contra, salió que saliera sin eso, pero se va a reponer en el próximo trámite. Entonces, pero puede ser
que en mi coalición alguien no pensara exactamente igual que yo. No sé si me entiende. Sí. Eso siempre es posible. Sobre todo con estos temas así llamados valóricos, ¿no? Que yo creo que lo valórico mucho más amplio que eso tiene que ver con una sociedad igualitaria, o de derechos inclusiva. civiles, como le dicen en otros También, países, sí. un tema de derechos civiles. Ahora, ¿qué le pasó entonces cuando vio que la democracia cristiana en algunas cosas, cuando le criticaba, decía es que no leímos el programa de gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Qué le pasó a la presidenta Bachelet cuando ve que uno de los partidos de la nueva mayoría dice eso, no leímos el programa de gobierno? En general, quien quiera que sea que es parte de una coalición que no lee un programa de gobierno no parece lo más indicado. Pero la verdad sea dicha es que no solo varios leyeron, sino que fueron parte, lo escribieron, estuvieron en las comisiones donde se escribió. Entonces puede que algunos no, porque a lo mejor algunos, yo no era la candidata ideal para ellos y no estuvieron activos, pero yo quiero decir que hubo en mi campaña, en los trabajos programáticos, una enorme cantidad de demócratas cristianos que fueron muy positivos y muy constructivos y fueron parte muy importante de este tipo de propuestas. ¿Hay algún proyecto que usted cree que, siendo honesta, no va a lograr sacar del Parlamento de aquí a marzo? Bueno, hay uno que evidentemente no voy a lograr sacar, pero así lo dije al país hace tiempo, que es la nueva Constitución, pero sí la voy a enviar. Hoy día tenemos una discusión de una reforma que nos permita definir muy bien cómo, como dicen los abogados, cuál va a ser la sede, es decir, cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a aprobar en definitiva esa nueva Constitución, pero lo que sí yo hemos estado trabajando y revisando todas las, digamos, actas y acuerdos de los 204.000 personas que participaron, más las 17.000 personas de los pueblos originarios que participaron en la segunda etapa de discusión de la nueva Constitución, para que eso sea la base para un proyecto de ley que vamos a enviar ahora en el segundo semestre. ¿Tiene más o menos claro en qué parte del segundo semestre? No le he fijado una fecha, pero espero que... Porque mientras más cerca de las elecciones presidenciales y parlamentarias, menos o más se radicaliza el debate, o menos posibilidades tiene de que se empiece a discutir. Bueno, vamos a tratar de que sea antes, para que efectivamente sea un tema sobre el cual los candidatos puedan pronunciarse y la gente pueda, entre otras tantas propuestas, saber qué es lo que realmente representan esas personas. ¿Le parece que, aplausos a la presidenta, a la vuelta hablemos de economía? Hablamos de economía, hablamos de algunos temas coyunturales y hablemos de esta comparativa de hace 10 años respecto a ahora. Vamos a ir a la pausa, la primera pausa esta noche. Aquí en El Informante conversamos con la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Ya estamos de vuelta en El Informante conversando con la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Decía yo, algunos temas coyunturales y también economía. ¿Por qué es mejor, presidenta, mantener en su puesto al general director de Carabineros? Porque hay quienes consideran que es más parte del problema que de la solución. Mire, yo quisiera decir que cuando este tema surge, digamos, se conoce, ¿no? Carabineros de inmediato se puso, y el general director en particular, se puso a cargo de esto y han llevado adelante, primero que nada han colaborado con la justicia, que es donde corresponde que se lleve adelante las investigaciones, además de los sumarios internos. Se ha dado de baja a un conjunto de personas que han sido involucradas. Y yo creo que a la institución y al país le hace mejor cuando una persona que no está sindicada de responsable, ¿no? Otra cosa, si la investigación llegara a decir otra cosa, pueda, armando una institución, tomar ese timón y llevarlo adelante. No sé por qué en Chile desde hace un tiempo esta parte, cada vez que hay cualquier problema, se quiere cortar la cabeza del más arriba. Y resulta que ahí hay responsables intermedios, ¿no? A mí me ha pasado hace años, yo recuerdo una vez que tuvimos una situación en una institución, todos querían la cabeza del ministro o la cabeza del jefe del servicio. Yo creo que en democracia, primero que nada, la gente tiene derecho a poder llevar adelante, digamos, tener obviamente debido proceso, ¿no?, frente a la justicia. Pero también esto de llegar y cortar la cabeza creyendo que con eso se resuelve un problema, yo no lo comparto. Creo que este es un país que ha hecho demasiados juicios paralelos, demasiado criticar y decir, este es culpable antes que se demuestre que sea culpable. Y no nos hace bien eso como país. Y en el caso particular de Carabineros, tanto Carabineros junto con el Ministerio del Interior, están llevando adelante un conjunto de medidas para, por un lado, ayudar a que la investigación se haga lo más rápidamente posible y se encuentren los responsables, pero además para buscar todas las intervenciones que hay que realizar en la institución para que este tipo de cosas se puedan evitarse en el futuro e idealmente prevenirse. Pero a mí no me gusta que frente a cualquier cosa lo que primero la gente piensa es que hay que cortar la cabeza. Porque a veces si la persona es responsable, claro, pero ¿y si no es responsable, por qué? Eso pareciera ser que es para dejar tranquila a la gente que quiere ver sangre rodar.
Y yo creo que eso a veces se justifica y hay que hacerlo muy rápidamente, pero otras veces no se justifica y más bien debilita las instituciones. Ahora, este es un puesto ciertamente de confianza. Costó mucho recuperar efectivamente que el presidente de la República pueda destituir a un general director de Carabineros. Por lo tanto, ¿usted confía en el actual director de Carabineros? Cuando él me ha dicho que él no ha tenido ninguna relación con esto, yo confío. Otro debate que hemos tenido en las últimas semanas, pero que es bastante recurrente además en la historia de nuestro país hace mucho tiempo, es si lo que se está viviendo en la Araucanía es o no terrorismo. A juicio de la Presidenta de la República, ¿lo es o no? A ver, lo primero que creo que siempre es malo es generalizar. Aquí en Chile ha habido actos terroristas, ha habido actos terroristas. ¿Ha habido actos terroristas en la Araucanía? Ha habido actos terroristas. Y en aquellos casos que ha habido actos terroristas se ha aplicado la ley antiterrorista. Pero para que se aplique tiene que darse 3 factores esenciales. Primero, que el Ministerio Público defina que es un acto terrorista, no que algún gobernador o intendente o ministro se le ocurrió que este es un acto terrorista. Segundo, estos son requisitos exigidos para. Segundo, que esto tiene que haberse hecho en un lugar donde había personas que pueden haberse afectado o dañado, digamos, vitalmente por este acto. Y tercero, que se estén en uso armas o artefactos que atenten justamente o pretendan dañar y crear temor a propósito del daño a otros. Como es el caso, por ejemplo, del matrimonio Luxinger-Macay. En ese caso, sin duda, ese es un caso que sucedió en el periodo del gobierno del presidente Piñera, donde ellos decidieron no continuar con eso, pero dado que el Ministerio Público lo definió como terrorista y con todos estos elementos, efectivamente se aplicó la ley. Ahora, la ley está en discusión para mejorar un conjunto de cosas que tiene, ¿no? Y que realmente se pueda aplicar de una manera, además, más adecuada a los estándares internacionales. ¿Ha habido actos terroristas en Chile? Ha habido, pero no solo en la Araucanía. También el acto terrorista de colocar una bomba en el metro, ¿no? ¿Se acuerda usted de, no sé si fue Américo Vespucio y otro más arriba, ¿no es verdad? Fueron actos terroristas. Pero ahí no fueron, como digo, los fiscales determinan esto constituye acto terrorista, el gobierno aplica la medida que corresponde. ¿Siente que ahí hay un debe? Porque es una tradición también, ministro del Interior, que es emplazado por distintas personas de la Araucanía, que se sienten afectados. El ministro del Interior compromete asistencia. Usted misma viajó a la Araucanía, lo ha hecho en algunas oportunidades, pero sienten que las autoridades están presentes, recogen sus reclamos, recogen su sentir, pero que no necesariamente se está encontrando una solución a este conflicto. Mire, Juan Manuel, lo que pasa es que hay gente que cree que la solución al conflicto es una solución en aumentar la represión. Que creen que con más represión, con más policía, ojalá algunos dicen con militares, esto se puede resolver. ¿Qué pretendimos nosotros? A ver, entendamos bien lo que está pasando en la Araucanía. Para eso, más allá de los diagnósticos que existían hace tiempo, más allá de los planteamientos de los parlamentarios, de personas del lugar, nosotros decidimos hacer una comisión que encabezó Monseñor Vargas, ¿no es verdad?, en la cual pudiera estar compuesta por personas, actores de distinto tipo, desde alcaldes mapuches, desde emprendedores mapuches, desde la multigremial, es decir, distintos miembros de universidades allá, que pudiéramos entender más allá de lo que nosotros ya sabíamos que existe, como yo diría, aquí tenemos deudas históricas del Estado de Chile con el mundo mapuche, ¿no? Que ha generado muchas veces violencia rural, en la cual han sido víctimas por un lado mapuche y por otro lado no mapuche. Entonces nosotros muy pronto vamos a dar la respuesta a estas recomendaciones que nos hizo llegar la comisión, donde parte desde temas tan importantes como el reconocer lo que ha pasado en nuestro país en esto durante décadas. Cuando dice respuesta se refiere exactamente a qué. ¿Esta respuesta se va a materializar en un proyecto de ley? ¿Se va a materializar en...? Se va a materializar en planes de acción, porque aquí incluye distintos componentes, desarrollo productivo, apoyo social, en fin, porque también la Araucanía es un área donde hay mayores niveles de pobreza, donde hay algunas enfermedades como tuberculosis que en otras zonas no hay, donde el nivel educacionales todavía son más bajos que en otras, en fin, un conjunto de temas. Y por lo tanto va desde una ley Araucanía que va a tener un conjunto de estos contenidos para que no dependa de la voluntad de uno u otro gobierno poder avanzar en varias de estas cosas. Pero también va a haber, yo diría, otro tipo de medidas que no son materia de ley y que hemos tomado de las sugerencias de esta comisión, más otras que nos han llegado por distintos lados, y que nos permitan no solucionar en 6 meses un conflicto que viene de muchos años, pero que nos permita ir avanzando fuertemente hacia un encuentro entre el mundo mapuche y el mundo no mapuche, terminar con este desencuentro histórico que había. Quiero llevarla a la economía. Ahora, presidenta del Banco Central, la semana pasada, en su nuevo informe de política monetaria, redujo nuevamente la proyección de crecimiento 1 a 1,75%.
En los mismos informes se dice que por cuarto año consecutivo se proyecta una baja, un decrecimiento más bien, o crecimiento negativo en la inversión. Se calcula 0,9%, serían 4 años consecutivos y que justo calzan con su periodo. ¿Se puede seguir insistiendo que se debe solo a factores externos o pueden haber factores internos, reformas u otras cosas que estén afectando el que vamos a crecer la mitad de lo que va a crecer el promedio mundial según el Fondo Monetario y el Banco Mundial? A ver, yo creo que lo primero es que en América Latina ha bajado las estimaciones de crecimiento en todas partes y hay países que están en recesión. Chile no está en una recesión, ha crecido más lentamente de lo que quisiéramos, pero la economía está sana todavía. Y de hecho mantenemos todavía los índices de riesgo digamos, los mejores índices de la región. Y bueno, y dicho está, colocación de bonos que ha hecho el Ministerio de Hacienda con las tasas más bajas demuestra que hay confianza en Chile como un país que tiene una economía sana. Habiendo dicho eso, yo creo que sí ha habido un impacto importante de los factores externos. Cuando hemos tenido una economía tan dependiente de, digamos, monoproductora prácticamente, con tan poca diversificación de nuestra economía, cuando hemos tenido energías tan altas en nuestro país, cuando la productividad en nuestro país ha caído o al menos ha estado estacionaria durante muchos años, una década por lo menos, y nuestro crecimiento económico estaba muy dependiente de los precios del cobre, por sobre todas las cosas. Evidentemente que al caer el cobre, al nuestro socio comercial mayor, China, disminuir también su crecimiento económico, dejar de comprar cobre y el cobre a los precios que está, ha habido un crecimiento menor. En términos de inversión, depende de lo que uno mire, porque si usted mira la inversión en la minería, efectivamente la inversión en la minería ha caído dramáticamente, ¿no? Pero si usted ve la inversión en energía, la inversión en turismo, en otras áreas, esta ha sido muy importante y la mayor de los últimos años. Claro, pero la consolidación de la formación bruta de capital fijo, lo que se llama la inversión, dicho en simple, en términos generales, muestra efectivamente que por cuarto año estamos cayendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cree usted que se da ese factor? ¿Siente que no hay ninguna razón interna que pueda estar afectando? No, yo no soy ciega. Yo sé que cuando se generan procesos de transformaciones, se generan incertidumbres, inseguridades, y algunos decían posponer decisiones de inversión, esperar un poquito. Lo curioso es que la inversión desde el extranjero ha ido increciendo. Y yo, en los viajes que voy, lugares donde estoy, me encuentro con empresarios que me dicen, nos encanta Chile, queremos seguir invirtiendo, tenemos tales y tales proyectos para invertir. Una de las tareas que hemos estado abocados a trabajar es a mirar de qué manera podemos acelerar los procesos, porque somos un país que está demasiado burocratizado. Por ejemplo, si usted quiere construir un agua potable rural, no es una gran inversión, tiene que pasar por 42 agencias distintas del Estado que dan distintos permisos. Entonces nosotros hemos buscado desburocratizar un conjunto de mecanismos que es necesario desburocratizar, manteniendo los estándares medioambientales, los estándares que son clave y que debemos cumplir. Pero efectivamente en nuestro país nos demoramos mucho en todo el proceso de autorizar un proyecto, ¿no es verdad? Sobre todo aquellos que son proyectos de largo plazo. Y por lo tanto también hemos estado trabajando en cómo, en toda aquella gente que quiere invertir, tenemos mucha inversión por 30.000 millones de pesos en los próximos tiempos de las mineras, entre otras, cómo nosotros como Estado no somos el obstáculo para que ese proyecto, que cumpla con todos los estándares, pueda llegar adelante. Una cosa es ciertamente la burocracia, pero usted tenía en su proyección que reformas tan profundas como las que pretendía implementar podrían haber tenido como efecto colateral el que disminuyera la inversión, que el temor de los inversionistas se generara a partir de algunas en particular, como la tributaria o la laboral. A ver, uno siempre sabe que habitualmente la mayoría de los candidatos no hacen campaña con reformas tributarias. Sin embargo, yo consideraba que era esencial hacerla y por lo tanto la llevé adelante. Yo quiero comentar una anécdota que una vez en una actividad con empresarios me dijeron, pero usted la reforma tributaria, y dije, pero yo lo dije desde el segundo día. El segundo día que hablé de que iba a haber reforma tributaria porque era la manera seria, no populista y responsable de financiar el programa de gobierno que teníamos por delante. Ellos me dijeron, es que nosotros creímos que era una propuesta de candidato, pero que no iba a llevar adelante, ¿no? Entonces, claro, hay gente que ha visto sus intereses comprometidos, hay cosas que no le ha gustado, hay gente que quería que Chile siguiera tal cual estaba antes y que las cosas no cambiaran, y por lo tanto muchos de ellos obviamente han optado por esperar otras condiciones, pero parte importante de la disminución de las inversiones, quiero insistir, es la minería, por las razones que sabemos. Ahora, yo creo que
nosotros hemos hecho otras cosas que tal vez, como muchas cosas que estamos haciendo en el gobierno, no tienen una lectura inmediata. Nosotros nos dimos cuenta cuando yo llegué acá, primero el crecimiento económico partió en algunos sectores, empezó a bajar mucho antes de que yo llegara al gobierno. Cuando yo llegué al gobierno como candidata me junté con varios sectores, entre otros el metalúrgico, y me mostraron que desde el 2012 que ellos venían cayendo fuertemente su crecimiento y estaban muy preocupados por eso. Y así otros sectores con los que me junté. Entonces, claro, la minería era como el viento a favor, que no permitía mostrarnos, ¿verdad?, que en algunos sectores nuestra productividad era muy baja, ¿no? Entonces nosotros nos preocupamos de decir, a ver, ¿cómo no pensemos solamente en la economía de los 4 años, sino que en la economía de futuro? ¿Cuáles son las cosas que Chile está al debe y que tenemos que hacer? Y las cosas que estábamos al debe era productividad baja, energía carísima, era el país con la energía más cara de América del Sur. Los temas de energía sustentable, además, hacernos cargo de los compromisos que tenemos con el cambio climático, en fin. Y por otro lado, ¿cuáles son esos otros sectores que hoy día en Chile tenemos como grandes oportunidades y que son, entre otros, los 7 sectores estratégicos que Corfo ha trabajado con el Ministerio de Economía, con el sector privado, en el cual va a ser los temas de futuro? No solo seguir haciendo más de lo mismo, sino nuevas áreas que van desde turismo sustentable, industria creativa, ciudades inteligentes, alimentos saludables, un conjunto de cosas que va a permitir diversificar nuestra economía, ponernos al día con la tecnología y con las tareas de futuro. Me quedan un montón de temas por preguntarle todavía, tengo que ir a la pausa comercial, pero le dejo anticipado desde ya, entre otras cosas, Evo Morales me gustaría saber, y también lo que pasa en términos de popularidad con la presidenta, pero con el resto de los políticos comparativamente en los últimos 10 años. La pausa, seguimos conversando con la presidenta de la República. Estamos de vuelta conversando con la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en El Informante. Presidenta, usted siempre apela a poder tener un diálogo con Bolivia. Hemos visto, sin embargo, en los últimos años que más bien se han ido radicalizando declaraciones de ministros, pero incluso del propio presidente Evo Morales. ¿Usted qué le diría a Evo Morales? Yo siempre digo, no digo una cosa distinta en privado que en público, ¿eh? Porque creo que eso es lo que permite que haya confianza entre las partes de que uno está hablando en serio. No digo jamás algo para la prensa, ni mando recados por el lado. Entonces, tampoco ahora voy a mandar un recado de Evo Morales. Lo que le voy a decir, Juan Manuel, es que nosotros vamos a seguir trabajando con Bolivia. En el ámbito de La Haya nosotros tenemos nuestra postura muy clara, ¿no? Estamos convencidos que no hay una obligación de Chile a negociar en términos de soberanía, porque nosotros tenemos un tratado claro, del 1904, que cumplimos nosotros. También hemos llevado a Bolivia por el río Silala, que sea considerado un río internacional, de aguas internacionales, y vamos a seguir ahí como corresponde, respetando la regla del juego del Tribunal de La Haya. Pero si bien es cierto, y yo quiero recalcar eso, que efectivamente muchas veces, por razones muy distintas probablemente, ha habido frases que yo creo que no han sido justas, que yo no diría hacia otro jefe de Estado o hacia otro gobierno. También es cierto que con Bolivia nosotros tenemos una relación mucho más estrecha de país a país, digamos, ¿no?, que es lo que se ve. El comercio entre los dos países ha crecido, las inversiones chilenas en Bolivia han aumentado, tenemos una cantidad de chiquillos que vienen a estudiar acá a la universidad con becas chilenas, y tenemos una cantidad enorme de bolivianos viviendo en nuestro país que han tomado como su segundo hogar. Pero al mismo tiempo ese presidente que representa a sus bolivianos incluso nos ha llegado a acusar a nosotros de tortura. Claro, yo creo que eso francamente es un despropósito, ¿eh? Y bueno, Chile representará sus opiniones donde corresponde. Pero yo creo que lo que corresponde entre jefes de Estado y jefes de gobierno es entenderse, es dialogar, y es poder desarrollar una relación lo más constructiva posible. Ha sido complejo, ha sido difícil, pero nosotros vamos a ser siempre vecinos de Argentina, de Bolivia, de Perú, y por tanto siempre tendremos que seguir haciendo los máximos esfuerzos para que las relaciones entre nuestros países sean lo más óptimas posible. Pero claro, hay un viejo dicho inglés que es takes two to tango. Hay que tener dos para bailar tango, ¿no es verdad? Y por lo tanto nosotros haremos todo nuestro esfuerzo y esperamos que nuestros vecinos hagan los propios. No es particularmente
portaestandarte de los latinoamericanos, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los ha tratado de violadores, narcotraficantes, asesinos, quiere construir un muro con los mexicanos. ¿Cómo mira usted desde la perspectiva de una presidenta latinoamericana al nuevo gobernante de Estados Unidos? Visto que además usted tenía una cercanía especial con el presidente Barack Obama, dijo que usted era su segunda Michelle favorita. La verdad es que nosotros con Estados Unidos hemos tenido una historia larga de relaciones, luego de unas relaciones complejas en los años de los 70, ¿no es verdad? De la participación que Estados Unidos tuvo en el golpe de Estado, pero luego, una vez recuperada la democracia, luego de gobiernos bastante abiertos, amplios, Estados Unidos se recuperó una relación bastante positiva en lo político, pero también en lo económico, en lo comercial. Y Estados Unidos es uno de nuestros socios más importantes dentro, digamos, es el segundo socio comercial más importante. Yo soy una convencida, yo he aprendido que los jefes de Estado, los jefes de gobierno, tienen que representar los intereses de su país, de su nación. Y por lo tanto, la relación con otros es la relación formal y oficial que pueden tener un Estado y un gobierno con otro Estado y otro gobierno. A nosotros nos ha producido, y lo hemos dicho públicamente, profunda decepción la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París y de no cumplir con un acuerdo que nos permitiría, si es que se cumple, poder realmente atacar esa tremenda amenaza que es el cambio climático. El cambio climático no es una mentira. A mí me genera mucha preocupación que haya sectores que crean que es un invento, ¿no? Algunos es lo han que dicho, dice el presidente Trump. Claro, algunos han dicho que es un cuento chino, digamos. Pero la verdad es que nosotros lo hemos vivido. Hemos vivido desde que hace 2 años, 1 año y medio, la Antártica tenía 17 grados Celsius y la temperatura más alta en la historia registrada. Y por tanto, si eso sigue creciendo, puede empezar a deshielarse de una manera más rápidamente. Hemos visto, digamos, las inundaciones, en fin, no podemos echarle la culpa de todo al cambio climático, pero hay una serie de elementos como los mismos incendios forestales, esas altísimas temperaturas, la baja humedad, hemos visto la alza de las temperaturas del mar. Entonces, para nosotros este es un tema sumamente importante, a pesar de que somos muy pocos, emitimos muy poquitas, ¿no?, partículas de carbono, estamos muy comprometidos y por eso que hemos sido tan insistentes en algunas iniciativas que además son parte del Objetivo de Desarrollo Sustentable, como el Objetivo 14, que es la preservación de los océanos. Y ahí nosotros estamos siendo líderes mundiales, así se reconocía la semana pasada en Nueva York, en la conferencia sobre los océanos, donde la determinación de estos parques marinos protegidos, ¿no?, en Nazca Desventurada, en Juan Fernández, en Rapa Nui y ahora también en las islas Diego Ramírez y por allá en el sur, nos van a poner a la cabeza. Lo mismo los parques nacionales que hemos hecho en la Patagonia. Entonces, más todas las otras medidas que tenemos que hacer al respecto. Lo digo esto porque yo creo que el mundo requiere respuestas conjuntas, multilaterales, ¿no? Yo creo en el multilateralismo. Los problemas hoy día no respetan las fronteras. Necesitamos colaborar en todos nosotros para poder realmente resolverlo. Y espero que ese es, por lo demás, el espíritu que existe en la gran mayoría de los gobernantes del mundo. Ya estamos en el tiempo, pero les pido que me regalen un par de minutos nada más porque hay una cosa que sé que es interesante de conversar. Más difícil gobernar la primera vez que la segunda, digo, desde la perspectiva de una sociedad que ha ido evolucionando, donde es más exigente, donde se siente más descomprometida, si se quiere, con la clase política tradicional. Algunos dicen, no comulgamos con ruedas de carreta, donde conseguir popularidad desde el punto de vista político es más complejo. Usted lo ha vivido, fue una de las presidentas más populares que ha tenido Chile en las últimas décadas y al mismo tiempo ha tenido bajos niveles de popularidad. ¿Dónde ha costado más gobernar en cada uno de los dos periodos? A ver, siempre es difícil gobernar. Esa es la primera cosa que yo quiero decirle a tanto entusiasta candidato. Siempre es difícil. Obviamente que depende del momento que a usted le toque y cuáles son las tareas y los desafíos que le toque enfrentar, que puede haber dificultades de un tipo o de otro, ¿no? Es cierto también que si uno quiere tener un gobierno de mera continuidad con lo que hay y no, por decirlo, quebrar ningún huevo para hacer una tortilla, usted va a tener menos conflictos con un grupo y muchos conflictos con los que sí quieren que se haga la tortilla, ¿no? Entonces, siempre es difícil porque se requiere tomar decisiones. Por ejemplo, hay decisiones que son siempre difíciles. ¿Cómo combino las necesidades de la economía y del medio ambiente?
Esas decisiones son siempre difíciles. ¿Cómo se combinan los derechos de las personas en un territorio donde viven personas que son personas o pueblos originarios y donde necesitan el agua para criar sus cabritas y los proyectos mineros que son esenciales para la economía? Mire, hay mucha decisión tremendamente difícil para los gobernantes en todo ámbito de área. Hay otras que son más fáciles. Todo el mundo va a estar de acuerdo con un hospital, no es verdad, con una escuela. No todo el mundo está de acuerdo con la gratuidad, claro. Pero la verdad sea dicha que yo creo que ha sido más complejo. Ha sido más complejo por varias razones. A ver. Por un lado, hay una coalición que incluye personas que en mi primer gobierno estaban en la oposición, desde la izquierda, y que hoy día están acá, con lo cual hay una serie de situaciones que han sido más fácilmente resueltas, ¿no? Se ha podido interlocutar con un conjunto de actores sociales que a lo mejor antes se sentían fuera del gobierno. Pero por otro lado, al fijarse un programa de transformaciones que tocan intereses, obviamente que es más complejo. Sobre todo cuando, tal vez, una parte importante que nos ha costado, por diversas razones, entre otras, yo creo porque es muy complejo cuando usted no tiene medios de comunicación, cuando tiene medios de comunicación que muchas veces, no todos, pero muchos de ellos, son también propiedad de los mismos que están en contra de esas transformaciones. No siempre es posible explicar bien, de manera masiva, fuerte, cuál es el sentido de las reformas. Entonces, hay gente que de repente se compra argumentaciones que no son reales, cree que determinadas leyes implican determinadas cosas que no son así. Entonces, también puede ser déficit nuestro, de haber podido comunicar de mejor manera, o de haber podido mostrar las diferencias, cómo vamos avanzando. Pero sobre todo, ¿sabe por qué también es muy difícil, Juan Manuel? Porque en un programa que tiene tantas reformas, muy pocas reformas se ven al día siguiente. La gran mayoría se van a ver o al término del gobierno, o en 8 años más, o en 10 años más. La calidad de la educación masiva, extensiva, que requiere mejoras en la calidad desde pedagógica, infraestructura, tecnología, mejores condiciones para los profesores, etcétera, no se ve de un día para otro. Ahora, yo se entiendo, expresa a largo plazo. Cuando usted dice que usted no gobierna para las encuestas, sino precisamente por este proyecto, pero en el corazón de Michelle Bachelet, ¿le afecta cuando ve que se fue con altísimo nivel de popularidad y que después cuesta llegar, por ejemplo, no sé, al 30%, si tomo la misma encuesta, ¿no? La misma DIMARC en este caso? ¿No le afecta? A ver, ¿en qué sentido me afecta? Mire, yo nunca, ni la primera vez ni la segunda vez vine acá a conseguir estatuas o calles con mi nombre. Nunca ha sido ese el sentido de mi vida. Mi sentido tiene que ver con tratar de hacer las cosas que creemos que hay que hacer para el bien de la gente. Eso es lo que me importa. Entonces, mire, puede que tenga 30% en una encuesta, pero cuando uno está con personas que le dicen, tengo 2 hijos estudiando en la universidad, gracias, o tengo esto o lo otro, por favor, y yo no lo digo para que me den las gracias. Lo que quiero decir que cuando uno ve y vive con las personas al frente, que esto que estamos haciendo está cambiándole la condición social hoy día y para el futuro, la verdad que eso me llena de alegría. Y eso es lo que me hace decir, sí, más allá de que ha habido dificultades, más allá de que yo no tenga esa aprobación que tuve en el primer gobierno, pero también le digo algo, Juan Manuel, tenía 80-85% de aprobación en algunas encuestas, e igual nuestro candidato no ganó la elección. Entonces tampoco el tener un nivel de aprobación personal es lo más importante. Lo más importante es que lo que estemos haciendo les sirva para que para esas personas que estaban peor cuando llegamos nosotros, el día de mañana puedan decir, yo estoy mucho mejor porque el gobierno de la presidenta Bachelet hizo todo lo que teníamos que hacer. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, quería esta noche con nosotros en El Informante. Presidenta, muchas gracias por haber venido en esta oportunidad del programa. Muchas gracias, Juan Manuel. Pero antes de eso, le quiero regalar mi mensaje del 1 de junio, porque excelente. Lo más probable es que está chiquitito, condensado, pero están todos los datos. Ya, ahí. mientras me voy a la pausa, usted me lo deja filmado. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, la pausa, volvemos de inmediato. Oye.
quedo con el mensaje presidencial y bueno, la conversación que va a estar disponible dentro de breve en nuestro portal 24horas.cl. Y a propósito de dirección, mensajepresidencial.gov.cl. Aquí está lo mismo que me acaba de entregar la presidenta para quienes quieran revisar los datos de lo que se ha hecho en estos años. Presidenta, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Al público también muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes por habernos acompañado. Nos juntamos la próxima semana.